Base de datos. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Características. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar: independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Sistema de gestión de base de datos, SGBD. Los sistemas de gestión de base de datos, en inglés Database Management System, son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Tipos de campos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar: numérico. Entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros sin decimales y reales decimales. Booleanos. Poseen dos estados: verdaderos y falso no. Memos. Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados. Fechas. Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Alfanuméricos. Contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada, 255 caracteres. Autoincrementables. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Y su utilidad resulta servir de identificador, ya que resultan exclusivos de un registro. Tipos de base de datos. Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes. MySQL. Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL y Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Access. Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo MDB con la estructura ya explicada. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. Las bases de datos juegan un papel importante en la mayoría de las áreas donde se utilizan computadores, permitiendo almacenar grandes volúmenes de datos acerca de la empresa, los cuales son percibidos a través de los usuarios. De la misma manera, la información obtenida de los datos almacenados debe estar en una forma que sirva para administrar, planear, controlar y tomar decisiones dentro de una organización.